estableció y que ha establecido y ha seguido el pie el rector de la Universidad de Guadalajara, su proyecto es regresar a clases semipresenciales. ¿Qué es semipresenciales? Y como lo comentas, un núcleo de la población, el 50 o el 30% del aula, una semana o unos días, para que otros días el otro núcleo asista. Pero de igual forma, ¿dónde está el papel del, o sea, el papel del profesor, del docente? No nos podemos dividir, ¿sí? Entonces, Exactamente. o estoy en la clase presencial o estoy en la clase virtual. Porque pues también, imagínate el estar en la clase presencial con tu camarita enfrente, con el celular enfrente, con la tablet, con la laptop, y a quién le vas a hacer caso, porque pues hay que estar checando el chat del grupo, hay que checar a los alumnos que están presenciales, hay que nombrar lista, bueno, pues, hay muchas situaciones, ¿no? Bueno, yo No, considero y que sí aparte nos hace somos, la vida virtual, pero pues también son los retos que tomamos, y aparte, o sea, tú conoces los centros universitarios, las escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara, no todas tienen acceso a internet. no, de hecho no. Y son varias cuestiones, pues Y ahora, son retos que tenemos, pero pues al final de cuentas, pues ocupamos sí, recursos, claro. ¿no? Para todo vamos a ocupar recursos, desgraciadamente, y pues son recursos que pues nos están recortando, ¿no? A nivel federal, y no me voy a meter ahorita en temas políticos, pero pues hay que ver la realidad, ¿no? Y lo preocupante, pues, no sé si tú lo ves así, yo lo puedo ver así, que la Universidad de Guadalajara ha tomado importantes medidas de sanidad, o sea, de manera de ejemplo, para poder proteger también a su cuerpo estudiantil. O sea, a pesar de que quizá funcione o no funcione este método de semipresencial, al menos UDG está tratando de ver una especie de regularización o de manera de protección también al alumnado, que tiene sus fachas, claro que sí, pero pienso que UDG le está poniendo cierto ejemplo, no nada más a lo que es el sistema de educación, sino a nivel general o a nivel de sociedad, de cómo poder manejar la situación de esta pandemia. Ahora, refiriendo a los alumnos, si estamos de acuerdo que una clase no son de 10, 15 alumnos, estamos hablando de que son más de 30 o casi llegando a los 40 alumnos por clase, al menos en, por ejemplo, centros universitarios como lo es CUSEA, CUS, CUSH, CUSEI, que tienen, como tú lo dijiste hace un momento, gran volumen de estudiantes. Imagínate con ese sistema híbrido, a pesar de que sea el 50%, por ejemplo, si un aula tiene 30 personas, 15 van a ir, pero no es la única clase de 30, sino que va a haber otras más clases de 30, incluso más alumnos que van a estar yendo ahí. Los pasillos se van a aglomerar y las aulas también. Y ese aspecto, de hecho, no se había notado, o que no sabemos cómo lo voy a tomar UDG, de esas clases semipresenciales, de que el profesor va a estar al mismo tiempo en línea y al mismo tiempo con los del salón. O sea, va a ser un gran estrés, va a ser no sé cómo lo vaya a hacer la Universidad de Guadalajara, pero en ese aspecto, pues sí va a ser bastante complicado. Si me preguntaras a mí, yo preferiría o sería más viable por el momento hasta que literalmente a nivel federal se dijera ya podemos regularizar un poco más las actividades o ciertos sectores de la población pueden volver a sus actividades seminormales, puede volver la Universidad de Guadalajara a sus actividades presenciales, si no, hacerlo completamente en línea. Ahora, un aspecto que tampoco se ha visto es que muchos pensaron que la pandemia o esta enfermedad sí iba a estar controlada a finales del año pasado, inicios de y que en dado caso, pues íbamos a estar mejor. Obviamente jamás pasó esto, desgraciadamente, porque también la gente ha sido ciertamente negligente. Porque te cuento o pongo un caso que escuché hace unos días, que una persona para poder estar en clases en línea, me parece que fue del CUCS, sí, fue del CUCS, estoy en enfermería,
contrató internet solamente para ese semestre. El chico no tiene muchos recursos y solamente pudo contratar un plan de teléfono para solamente cierto tiempo y estar en línea. Ahora imagínate que le pidieron estar todavía más en clase en línea, pero él no podrá tener quizá acceso a internet después o no podrá pagar el acceso a internet. Es algo que también afecta no solamente a lo que es la Universidad de Guadalajara, sino imagínate las familias, los papás que no tienen trabajo o que ahorita están desempleados, que no podrán pagar la cuenta del internet en dado caso, o las aplicaciones que se tengan que usar para estar en las clases en línea. Es algo que no se ha visto también de cómo apoyar incluso ese sector de la población que ha sido vulnerable económicamente en ese aspecto. Pues mira, al final de cuentas regresamos, ¿no?, a la parte de los recursos. Sí, claro. La Universidad de Guadalajara como tal no está obligada a dotar los materiales necesarios que los estudiantes requieren prácticamente. Es decir, la Universidad de Guadalajara, cuando tú te inscribes, ingresas, eres admitido, no va y te regala tu paquetito de libros, tu paquetito de cuadernos, tus plumas, tus lápices, sacapuntas, corrector. No, no lo hace. Porque, pues bueno, no hay recursos suficientes. ¿Sí? Imagínate cuánto genera, cuántos alumnos alberga la Universidad de Guadalajara. Porque son centros universitarios temáticos aquí en el área metropolitana, los regionales, las escuelas preparatorias, hay centros universitarios en Estados Unidos. Entonces, digo, sí captan recursos, pero también hay que entender que la Universidad de Guadalajara pues no puede, la verdad, no puede solventar los gastos de todo su alumnado. ¿Okay? Entonces, digo, no me voy a poner a defender a la Universidad de Guadalajara aquí. O sea, la idea que quiero dar es que, como comentas el tema del estudiante de enfermería, como esos hay cientos. Sí, o sea, recordemos que la Universidad de Guadalajara, al final de cuentas, es la Universidad del Estado de Jalisco. Entonces, pues si no garantizábamos que los alumnos pudieran comprar un libro que costaba 180 pesos, ¿cómo podemos garantizar que puedan pagar un paquete de internet durante todo el semestre? Y no hablo de un semestre, hablo de semestre con semestre hasta que eso se regularice. ¿Sí? Entonces, pues sí, es un gran reto. Y luego, otra de las circunstancias es de que el profesor ya no conoce a sus alumnos. Únicamente te aparece la lista en el sistema, les tienes que mandar tu correo electrónico, pero ya no hay más datos. Entonces, al momento en el que tú quieres verificar, por ejemplo, oye, es que tengo en la lista 3 personas, pero no las conozco, pues ¿cómo las busco, no? Uno quizás diga, como de, a ver, déjame checar en Facebook, pero estamos de acuerdo que es la postura de un profesor. Y digo, pues la idea es de que todos tengan ese acceso a la educación. Pero yo como profesor me voy a ver obligado así como de, yo te pago el internet. Pues hay veces que el profesor ni siquiera puede pagar el suyo. Exacto. Sí, son temas que yo considero difíciles por este acceso al internet, el acceso a un dispositivo, porque luego hay profesores de que activa tu cámara y es como de, pues es que, o sea, a lo mejor no estoy en una situación en donde quiero compartir mi núcleo, ¿no? Comenzamos a hablar entonces sobre la privacidad, todo este tipo de temas. Y son retos. Y son retos bastante grandes, de hecho, a superar. Bueno, para concluir, mi estimado, podemos ver que la verdad la situación a nivel educativo, tanto nacional como estatal, va a ser una incertidumbre. Vaya, pensamos que todos tenemos esta ilusión que terminando el 2020 o iniciando el 2021 tendremos un panorama un poquito más claro. Sin embargo, desgraciadamente no es así.
tanto dependencias públicas a nivel federal como la Secretaría de Educación Pública, la SEC aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, nadie tiene un panorama claro de cómo enfrentar esta situación, el regreso a clases, pero por lo menos se han visto algunos avances, como la Universidad de Guadalajara sabe o tiene un plan al menos de cómo tratar de iniciar, pero es solamente una de muchas instituciones. No sabemos cuál vaya a ser la otra, pero quizás sea un panorama bastante complicado. Esperemos que haya un plan de acción y que sea al menos productivo, a ver cómo nos depara este 2021. También otro tema rapidísimo, las universidades o escuelas privadas. Pues Claro. recordemos que al final de cuentas, pues bueno, entraron en una crisis. ¿Cuántas personas no se dieron de baja? ¿Cuántas personas dejaron de pagar estas colegiaturas? ¿Por qué? Por la pérdida de empleos. Sí, todo este sistema orgánico y el hecho de que, pues, oye, como, ¿para qué te voy a estar pagando a ti como universidad que me des clases en línea si la universidad pública lo hace? O si mejor, pues me espero y pierdo año y medio, 2 años. Pero prefiero unas clases presenciales. Entonces, también son retos que ha tenido la educación privada y al final de cuentas son instituciones que se han consolidado durante años, pero al Sí, día de claro. hoy ya comenzaron a haber pérdidas económicas, pérdidas de docentes, porque hay docentes que tanto en el sector público como en el privado comenzaron a jubilarse, comenzaron a retirarse o comenzaron a renunciar porque no soportaron o no pudieron el reto de una educación virtual. ¿Sí? Entonces, también digo, son temas que creo que como sociedad tenemos que concientizar y poder entender y comprender la situación de que este regreso a clases no va a ser fácil, tendrá que ser paulatino y tendremos que nosotros estudiar o analizar para realizar propuestas e idealizar esta coordinación de este regreso a clases. Ya tenemos aquí las vacunas, pero estamos viendo, digo, tú y yo creo que nos vamos a vacunar hasta el 2023, yo creo, ¿no? Más o sí, claro. Entonces, si nosotros nos vacunamos en el 2023, ¿qué esperamos de los más chicos, no? En el Exactamente. 2028. Entonces, A este paso que vamos, más aún y más porque nuestro país o nuestros queridos representantes en la ONU dijeron que sí podrán donar la mitad de las vacunas a países del tercer mundo, que no está mal, por supuesto que no, no, pero también hay que dar prioridad a lo que estamos viendo aquí en nuestro país. Y de hecho acabas de dar un punto muy clave de proponer. Queridos oyentes, ustedes que nos están escuchando en nuestro primer podcast de Visión y Panorama, si tienen alguna propuesta, algún comentario de respecto a lo que acaban de escuchar o respecto al manejo de este regreso a clases tan complicado, háganoslo saber y por qué no alcemos un poco más la voz para saber qué es lo que nos puede parar y qué otras situaciones existen. y de igual forma, Y invitarlos, perdón, Memo, quiero invitarlos a no, que nos sigan dale. en redes sociales. Ya tenemos Instagram, ya tenemos Facebook, vamos a trabajar en la cuenta de Twitter, eh, en Telegram, para que nos hagan llegar, como dice mi compañero Memo, todas sus ideas, todas sus participaciones y en conjunto poder trabajar, poder realizar y solventar este podcast, ¿no? Este proyecto que tenemos. Somos pioneros, pero creo que con la ayuda de todos ustedes podemos llegar a un mejor proyecto, solventarlo y establecerlo, ¿no? Así es. Así que, queridos amigos, pues llegamos al final de nuestra primera emisión. Esperemos que les haya gustado, que este par de amigos hubiera dialogado o escuchado un poco más sobre este tema. Y si tienen algún otro tema que quisieran que nosotros habláramos, que investigáramos, que les compartieran o que estén interesados en escuchar, también un comentario, ¿por qué no en la página de Instagram, nuestro Facebook? Y con mucho gusto se los vamos a tomar en cuenta para poder generar más contenido para ustedes e informarles. ¿Algo más que comentar, Dani, antes de cerrar? Nada más, simplemente agradecerles y pues invitarlos a que seguir cuidándonos y tomando las medidas de sanidad. Recuerden que si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Muchísimas gracias. Esto fue Visión y Panorama. Nos vemos hasta